Bienvenidos a Dale Alas a tu sueño americano, el podcast donde exploramos las oportunidades, herramientas y estrategias para hacer realidad tu sueño de invertir en Estados Unidos. Prepárate para despegar. Con ustedes, Brenda Coloma. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a Let's Fly Crew. Mi nombre es Brenda Coloma y seré la moderadora de esta tarde. Estoy muy emocionada por esta serie sobre inversiones en los Estados Unidos con beneficios migratorios. Hoy tenemos el honor de contar con el abogado Víctor de la Flor de Kibaki Law Firm como nuestro invitado especial. Víctor es abogado licenciado en Texas, en Florida, Nueva York, Perú, si no estoy equivocada, y tiene más de 10 años de experiencia profesional internacional, en mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Bienvenido, Víctor. Si me equivoqué un poco ahí en la introducción, por favor, corrígeme. Brenda, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a ti, a todo el público. Es un placer estar contigo. No te has equivocado en nada, no te preocupes. Y aquí estamos para responder todas las preguntas que necesiten los inversionistas que vienen aquí a Estados Unidos para invertir y obtener beneficios migratorios. Claro, Víctor. Mira, nosotros trabajamos mucho con el mercado internacional y es por eso que queremos tocar estos temas puntuales, ¿verdad? Hoy hablaremos de la visa EB5, nos enfocaremos solamente en la EB5. Para empezar, ¿puedes explicarnos qué es la visa EB5 y cuáles son sus principales beneficios? Sí, claro que sí. El visado EB5, que pertenece en verdad al programa EB5, es una vía que permite a los inversionistas extranjeros obtener la residencia permanente en Estados Unidos mediante inversiones específicas que fomenten el desarrollo económico y la creación de empleos. En unos momentos vamos a ver con más precisión qué significa desarrollo económico o cuál va a ser el requisito específico para la creación de empleos, pero en términos generales es eso, inversión sustancial, muy específica para el desarrollo económico y la creación de empleos. El requisito mínimo de inversión para el caso de los visados EB5 va a depender de la ubicación del proyecto. En principio, al día de hoy, esto puede cambiar en cualquier momento dependiendo de las políticas del órgano ejecutivo de gobierno de los Estados Unidos, pero al día de hoy la inversión mínima es de $800,000 si la inversión se realiza dentro de un área rural o una zona con alto desempleo, que en inglés se le denomina el Targeted Employment Area, el TEA, o $1,050,000 para inversiones fuera de estas áreas designadas. Ok. Cuando decimos inversión, ¿estamos hablando una inversión específica inmobiliaria o puede ser abrir un negocio o en una empresa? ¿De qué tipo de inversión estamos hablando? Claro que sí. Las opciones más comunes para realizar este tipo de inversiones generalmente son dos. Podemos decir primero que puede haber inversiones directas, inversiones en negocios propios o en proyectos independientes, donde el inversor tiene un control directo del negocio. No es únicamente, y aquí vamos a poner la primera atención que deben tener los inversionistas, no es únicamente en invertir en bienes raíces. ¿Por qué? Porque lo que te pide el programa de EB5 es que se abra esto, que se invierta en un negocio propio, en este proyecto independiente para crear empleos. O sea, lo que necesitas es un negocio activo, un negocio que genere trabajo a por lo menos 10 personas ciudadanas americanas, según lo que dice la regulación actual. Entonces, tiene que ser un negocio activo
no puede ser en un negocio que solo genera rentas pasivas, por ejemplo, bienes raíces, por ejemplo, inversiones en bolsa, ¿no? Inversiones en acciones, en valores. Ujú. Eso sería por un lado inversiones directas, y por otro, la otra opción principal también es la utilización de proyectos de los llamados regional centers, de los centros regionales. Ujú. Estos centros regionales son centros designados por el gobierno. El gobierno les da la designación de regional center, y estos Ujú. regional centers lo que hacen son administrar proyectos elegibles para la CB5, para la CB5. Entonces, por ejemplo, los dos requisitos fundamentales para la CB5 es inversión dentro de un negocio activo, y la otra es creación de empleos. En el caso de inversión en un centro regional, es el centro regional el que realiza todas las acciones posibles para cumplir efectivamente con ese segundo requisito, el de creación de empleos. Cuando hablamos de centro regional, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos experiencia con centros regionales que son como compañías de construcción, como desarrolladores, que tienen proyectos grandes y están calificados o certificados por inmigración para ser centros regionales. ¿Hay otro tipo de centros regionales? Otro ejemplo que nos puedas dar de un centro regional? Generalmente los centros regionales son estos grandes conglomerados que realizan proyectos grandes y los casos más constantes son los de construcción. Okay. Son los de construcción, construyen pues edificios de viviendas, centros comerciales, hoteles. Hoteles, ajá. ¿Por qué? Porque eso es una actividad dentro de la industria que tiene mucha o que necesita mucha mano de obra. Entonces, efectivamente, en esos canales, en esas industrias, sí se realiza esta creación de mínimo 10 empleos a ciudadanos americanos o residentes permanentes, por lo tanto se cumple con este requisito. Y eventualmente, como son proyectos de larga duración, también calza, y lo vamos a ver después, con los periodos de espera para la emisión de la visa de residente permanente bajo el programa EB5. Correcto. ¿Existen riesgos comunes asociados con este tipo de inversión? Riesgos, sí. Siempre hay riesgos. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos principales también en cuanto a lo que hemos comentado de hacer la inversión es que la inversión que uno realice tiene que estar puesta a riesgo. No puede, por ejemplo, ser simplemente una transferencia de mi cuenta original a una cuenta aquí en Estados Unidos, sino que efectivamente ese dinero que uno invierte tiene que ser invertido una vez más en un negocio activo en el que el capital esté a riesgo y eventualmente esté a riesgo de pérdida, que puede pasar, que no pasa en muchos casos, pero que puede pasar, pero sí la regulación dice que el capital invertido tiene que estar a riesgo, no puede estar simplemente sentado en un banco. Correcto. ¿Cuánto tiempo toma obtener? Bueno, sabemos que la EB5 es un paso a la residencia, ¿verdad? Es un beneficio hacia una residencia permanente en Estados Unidos. Más o menos, ¿cuánto tiempo tarda este proceso? Claro. En principio el tiempo puede variar, dependiendo de varios factores. En cuanto a inmigración, siempre los beneficios migratorios tienen una serie de tablas que mensualmente se van actualizando y eventualmente los plazos varían mes a mes. En este caso puede depender también de la nacionalidad y de la capacidad de procesamiento de USCIS, que es la agencia dentro del gobierno federal de Estados Unidos encargada de administrar todos estos beneficios migratorios. En principio, la solicitud inicial, la que uno presenta una vez que el cliente, el inversor, haya realizado la inversión respectiva, ese proceso dura alrededor entre 12 a 24 meses. Puede variar, ojo. Una vez que estos 12 o 24 meses se cumplan y USCIS apruebe la petición para el visado, dependiendo si lo hacen como un proceso consular o lo hacen dentro de Estados Unidos con lo que se llama el proceso de ajuste de estatus, la persona va a obtener un beneficio migratorio por 2 años. Se le otorga una residencia condicional por 2 años. Ahora, ¿por qué? Porque la regulación indica que dentro de esos 2 años, o bueno, antes que se terminen esos 2 años,
el inversor tiene que ir una vez más a USCIS a solicitar la remoción de las condiciones. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Básicamente es decirle a USCIS que su inversión aún se encuentra a riesgo, aún se encuentra ese dinero invertido en el proyecto o en un proyecto sucesivo con el mismo centro regional o dentro del proyecto independiente que pueda tener. Entonces, para concluir esto es de 12 a 24 meses la primera etapa, y una vez que se le otorgue la residencia permanente, una vez aprobada, se le da una residencia condicional por 2 años, y una vez que se supere o se remueva las condiciones, ya se obtiene la residencia permanente, la que se otorga por 10 años y se renueva constantemente. Oh, ya veo. Entonces sí se tiene que comprobar que se han cumplido, ¿no? con los requisitos para obtener esta residencia. ¿Cómo pueden, otra pregunta, cómo pueden los inversores asegurarse de cumplir con estos requisitos de creación de empleo, ya que lo están haciendo por medio de un centro regional, por ejemplo? Es correcto. Cuando hemos indicado que cuando un inversor acude a un centro regional para poder hacer la inversión, este centro regional, que es una organización designada por USCIS, promueve estos proyectos de desarrollo económico que son elegibles dentro del programa EB5. Una de las ventajas de hacer la inversión bajo un proyecto o un centro regional es la mayor flexibilidad en el requisito de la creación de empleo, como tú dices, en la cual inclusive según la regulación dice que puede incluir empleos indirectos. Los proyectos en esos casos son pues administrados profesionalmente, porque el centro regional es un profesional dedicado a la administración de proyectos EB5. Entonces lo que hace el inversor, que va a tener obviamente menos carga administrativa para el cumplimiento de los requisitos, es simplemente invertir y esperar, básicamente. Siempre que y creo que ahí sí voy a hacer el enlace a tu pregunta anterior en cuanto a los riesgos comunes, ¿no?, que son asociados a estos tipos de proyectos, para que el inversor pueda estar, digamos, o pueda minimizar los riesgos, porque una vez más, la regulación dice que sí puede haber riesgos o que el dinero, la inversión tiene que estar a riesgo. Hay factores que incluyen o que se incluyen incluso dentro de un proyecto que está administrado por un centro regional. Un riesgo muy, digamos, común puede ser el fracaso del proyecto. O sea, si el proyecto no se completa, el inversor puede perder su inversión. Esa es, una vez más, la definición de tener a riesgo la inversión. Otro riesgo común también es el de no cumplir con los requisitos de empleo. Pero una vez más, los centros regionales, cuando se invierte a través de centros regionales, ese cumplimiento se le da, digamos, la obligación del cumplimiento se le da al centro regional, y el inversor, digamos, no tiene por qué preocuparse activamente de eso. Y también cuando se hace una inversión en el centro regional, lo que siempre le decimos a los clientes es que verifiquen cuál va a ser la tasa de interés del dinero que están invirtiendo, porque son proyectos financieros. Al final del día se invierte cierta cantidad, y como va a pasar mucho tiempo, hemos visto de 1 a 2 años, luego 2 años más, son alrededor de 4 a 6 años, el inversor pues también va a tener un interés en que su dinero que lo invirtió en el momento 0, al momento 5 o 6 que lo saque o que se lo reembolsen, pues pueda tener un interés o las condiciones del reembolso. Okay. Volviendo a la cantidad mínima, ¿no? El monto mínimo de inversión requerido de los $800,000. El requisito, dijiste que tenía que ser una ubicación, el proyecto tiene que estar ubicado en un área rural. ¿No estoy equivocada? Correcto. Sí. Si el proyecto no está en un área rural, entonces, ¿cuál es el monto que se requiere para esta inversión? Entonces, y la pregunta es, ¿cómo afecta la ubicación del proyecto? O sea, que la ubicación del proyecto sí afecta en este caso. Sí, correcto. Sí, es totalmente cierto, porque el programa EB5, el programa EB5, sí cuenta, o sí toma en cuenta, el área geográfica o la zona geográfica en donde se encuentra el proyecto de inversión. Recuerda que este programa fomenta el desarrollo económico y la creación de empleos.
Entonces lo que sí indica es que en ciertas áreas, que son denominadas áreas rurales o zonas de alto desempleo, la inversión es un poco menor porque se incentiva a que haya pues un crecimiento dentro de esas áreas, y las que están fuera de esas áreas, el monto es en este momento relativamente poco mayor, ¿no? De 800 saltas a 1.050.000. Estos montos pueden cambiar. Anteriormente era 500.000 versus 1.000.000, ahora son 800.000 versus 1.050.000, pero podría ser más. Eso no podemos decirlo ahora. Okay. Bueno, sí, vamos a permitir preguntas de la audiencia. Si alguien tiene preguntas, por favor, colocarlas en los comentarios, que sí vamos a tomarnos tiempo para contestar estas preguntas. Ahora mismo tenemos... ¿durante cuánto tiempo el centro regional retiene el dinero? Y si durante ese tiempo se va iniciando el proceso migratorio. Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, cuando ya se realiza la inversión dentro de un proyecto, ya se puede realizar la solicitud o la petición de la Green Card, la petición inmigratoria. Sin embargo, el tiempo en el cual el centro regional va a retener el dinero va a depender de los contratos que esta persona o que este inversor firme con el centro regional. Por eso, que es muy importante, y nosotros siempre le decimos a nuestros clientes, elijan bien los centros regionales con los que van a trabajar. O sea, tienen que darse cuenta de que estén bien establecidos y que tengan un historial de éxito. Luego, lo que tienen también que ver mucho es que el proyecto tenga un plan de negocios aprobado, con estudios económicos, digamos, fuertes, suficientemente fuertes, que respalden la creación de empleos. Y lo más importante es consultar con abogados de inmigración y asesores financieros especializados en EB5 para garantizar el cumplimiento normativo. Y ahí entramos nosotros, tanto ustedes como nosotros, porque ustedes van a dedicarse a verificar que efectivamente el proyecto, financieramente hablando, sea fuerte, y nosotros vamos a ver y revisar que los contratos estén bien redactados y que las obligaciones estén bien establecidas para ambas partes. Quiero aclarar la parte donde la residencia, el inversionista obtiene la residencia propia y también para la familia, ¿correcto? Sí, esa es una muy buena pregunta. Un beneficio que tiene la visa EB5 o el visado EB5 es que no solamente beneficia, vale la redundancia, a la persona que lo pide, sino también va a beneficiar a su esposo o a su esposa, o sea, al cónyuge, y a sus hijos menores de 21 años. Uno solamente aplica, pero los demás son derivados o derivan el beneficio siempre que sean pues, cónyuges, legalmente hablando, y los hijos menores de 21 años. Bien. ¿Tienes algún caso de éxito que puedas compartir con nosotros? Sí, claro, ha habido muchos. De repente los últimos que hemos tenido pues han sido sudamericanos, en las cuales vinieron a invertir dentro de un centro regional. Nosotros los ayudamos con todos los contratos relativos a la financiación, a los contratos de partnership, a los contratos de inversión, y también obviamente les asesoramos en todo el proceso migratorio para la solicitud de la petición. A veces llegan de parte de USCIS requisitos de mayor información y le ayudamos siempre a que desde el comienzo el cliente pues tenga un file bien presentado ante inmigración. ¿Por qué digo esto? Porque como los plazos son bien amplios, hemos ya visto entre 12 a 24 meses para que luego haya una residencia condicional, es muy importante para nosotros los abogados que vemos estos temas es verificar el origen de los fondos. ¿Por qué? Porque tenemos que decirle a USCIS, como son inversiones grandes, es decirle a USCIS, a Inmigración de los Estados Unidos, que los fondos que se está invirtiendo tienen un origen legal. Entonces lo que nosotros hacemos es trabajar con el cliente para rastrear esos fondos e indicarles a USCIS que efectivamente esos fondos provienen de fuente lícita, y le hacemos todo un camino hasta el origen de esos fondos. Bien. ¿Nos puedes dar los pasos a seguir si alguien está interesado?
en pasar por un proceso así, ¿cuáles serían los pasos que deben seguir los inversionistas interesados? Claro que sí. Lo voy a resumir lo más posible y bueno, de repente con mayores preguntas o el caso es un concreto proceso largo, ¿verdad? Y claro que, es que un también proceso súper largo. Aconsejamos que consulten, ¿verdad? Que si necesitan una consulta ya para tener esa información más definida, obviamente que aquí está el abogado con su equipo listo para atender estos casos y estas consultas, pero solamente un resumen, ¿verdad? Que nos podamos llevar de este webinar. Sí, súper rápido. A ver, en principio lo que tienen que hacer los clientes es evaluar las opciones de inversión. Hay muchas opciones de inversión, entonces tienen que identificar proyectos elegibles y realizar una debida diligencia de manera financiera para ver que ese proyecto pues sea viable y que pueda obtener una residencia permanente bajo ese proyecto. Una vez ya identificado eso, lo que tienen que hacer es transferir los fondos. Es depositar el monto de inversión en una cuenta escrow, generalmente asociada al proyecto. Se pone una cuenta escrow, se cumple con las condiciones precedentes de los contratos, se realiza la inversión. Una vez realizada la inversión, se presenta la petición a USCIS. Es ahí donde ya hemos conversado muy rápido que se demuestra que los fondos tienen origen legítimo y se cumple con todos los requisitos del programa. Luego se obtiene la visa o la residencia permanente, la residencia condicional. Se aprueba la solicitud para el inversor, para su esposa, esposo y sus hijos menores de 21 por 2 años. Y antes de que se terminen esos 2 años, se tiene que empezar un proceso adicional con USCIS, que son el proceso de remoción de condiciones, en donde básicamente se presentan pruebas de que la inversión ha cumplido con la creación de empleo y otros requisitos y así obtener la residencia permanente final. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. ¿Existen proyectos en otros lugares que no sean rurales con la menor inversión, por ejemplo, lugares de oportunidad? Opportunity zones. No necesariamente. No necesariamente. La regulación indica que el monto mínimo, el menor de 800,000, son para estas zonas denominadas Targeted Employment Areas, TEA, zonas rurales, zonas de oportunidades económicas. Ahora, digamos, este es un concepto regulatorio. El concepto área rural dentro de la regulación no implica que la inversión va a ser en el desierto del Mojave. ¿Me dejo entender? Sí. Creo que la Oficina del Censo de Estados Unidos determina ciertas áreas geográficas en las cuales dicen aquí falta inversión, que incluso pueden ser en centros metropolitanos, ojo, no Exacto. implica que sean en áreas súper recónditas, sino que incluso dentro de áreas metropolitanas existen subáreas o zonas, las que se pueden llamar digamos, rurales, entre comillas, o zonas con alto desempleo. Okay. Sí tiene sentido, porque sí hay centros regionales que están desarrollando en ciudades, como dices tú, ¿no? En áreas metropolitanas y se consideran o califican para la cantidad de los $800,000. Entonces sí tiene sentido. Tenemos otra pregunta. ¿Pueden diferentes núcleos familiares aplicar a este tipo de visas? Y si es así, ¿hay algunos requisitos específicos o límite para ello? Si entiendo bien la pregunta, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque este visado es individual. No puede ser pedido por un grupo familiar. Es una persona, y si esta persona está casada y tiene hijos 21 años, el beneficio que le den a esta persona va a derivar a ellos. Pero es solamente una petición por persona, no por familia. Ok. ¿Errores comunes? ¿Tienes algún consejo de errores que puedes evitar? Sí. Básicamente lo que hemos ya conversado ¿qué podemos decir aquí? En principio, los inversores
tienen que realizar la debida diligencia del proyecto. Muchos inversores a veces se apresuran a elegir un proyecto sin investigar adecuadamente. Eso es un error. Confiar ciegamente en promotora del proyecto, eso es un error. Entonces, lo que una vez más es investigar el historial del proyecto del centro regional, verificar si el proyecto tiene las aprobaciones de USCIS, contratar asesores independientes para evaluar la viabilidad del proyecto. El otro error común es el origen de los fondos, que está mal documentado. Es ahí, una vez más, nosotros entramos a eso, vemos cuál es el origen de los fondos. Al final del día, el cliente conoce el origen de los fondos. Y cuando se lo dice al abogado, el abogado también conoce, pero USCIS requiere pruebas claras de que los fondos de inversión provienen de fuentes legales. Ahí a veces los abogados pues conversamos con los contadores o vemos pues documentos legales del país de origen, porque mucho de este dinero que viene a invertirse aquí pues viene de herencias o viene de ventas de propiedades en su país, etcétera, etcétera. Entonces hay ahí bastante trabajo que realizar. Luego, otro error podría ser elegir proyectos que no garanticen un cumplimiento de creación de empleo. Entonces, es importante ver el plan de negocio, el plan económico de los proyectos, para poder ver, pues, efectivamente que se va a cumplir con ese requisito que es primordial, que es esencial para que este tipo de visado sea aprobado. Luego, otro error que hemos visto es subestimar los tiempos de procesamiento. Algunos nos dicen, mira, esta visa me va a salir en 5 meses o en 6 meses. No es así. Este visado toma su tiempo porque la inversión es muy fuerte, porque USCIS se demora en revisar todos los documentos. O sea, los files que enviamos están bien documentados, son muy, muy grandes. Hay muchos que aplican a este tipo de beneficio, entonces los tiempos de procesamiento son grandes. Entonces los clientes tienen que tener en cuenta eso. Si están dentro de Estados Unidos y van a esperar, por ejemplo, a tener este visado EB5, todo el tiempo que estén en Estados Unidos tienen que mantener un estatus válido y vigente. O sea, lo digo muy claro, alguien entra con un visado de turista por 6 meses, aplica a la EB5 antes de cumplir 6 meses y luego se va a quedar hasta que se cumplan los 2 años de procesamiento, ahí no va a poder hacer nada, porque en algún momento se va a quedar sin documentación legal para quedarse en Estados Unidos. Entonces, con eso también trabajamos con nuestros clientes para darles ciertas opciones para que puedan quizá quedarse aquí en Estados Unidos mientras el proceso dura, o eventualmente pues esperar el proceso en sus países de origen, sin perjuicio de poder entrar y salir a Estados Unidos con el visado que tengan, de turista, de estudiante o lo que puedan tener. Digamos, otros errores poco comunes quizás es no entender las condiciones de inversión. Es muy importante revisar con sus asesores financieros, con sus abogados, los contratos de inversión que realizan con centros regionales. Y esto va aparejado pues a no contratar asesoría profesional adecuada, ¿no? Yo creo que es importante que se elijan los profesionales con los cuales van a trabajar, porque esta inversión es significativa y tiene un impacto muy grande en la vida pues, de los inversores, porque básicamente lo que están haciendo es venir a Estados Unidos con una residencia permanente, una residencia legal. Exactamente, pues para eso estamos aquí, ¿verdad? Para asesorarles y poder apoyar durante este proceso. Vamos a tomar 2 preguntitas más antes de terminar el webinar. El tema de hoy es muy interesante. ¿Existe alguna limitación o restricción de algún país extranjero para llevar dinero a los Estados Unidos para inversión? En principio no, pero sí es importante ver que algunas personas sí tienen ciertas restricciones, y eso va de la mano más con regulaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en ese caso sí habría que ver, digamos, el caso en concreto para verificar si es que hay alguna restricción, ¿no? Pero en términos generales, Estados Unidos no tiene ninguna restricción de un país en específico. Para la Quizás, EB5, ajá. No hay quizás algo con el restricciones. norte, Ajá. pero no. Ok. Y la siguiente pregunta, ¿cuál sería el costo aproximado del proceso legal con una visa EB5? Los costos también va a depender de el caso en concreto, pero
sí, digamos, son alrededor de $30,000 a $50,000 para el caso específico. Ok. Bueno, pues nos vamos a despedir. Esta es una serie, hoy fue el primer episodio y nos hemos enfocado en la EB5. El próximo episodio que tendremos sobre las inversiones con beneficios migratorios será la de la E2. Así que les invitamos a que nos sigan, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y síganos por las redes sociales. Para estar al día con nuestro contenido, les seguiremos trayendo mucho contenido de valor. Gracias, Víctor, por habernos acompañado hoy. Gracias por esta información de alto valor que nos has traído hoy. Si quieres decir algunas Muchas gracias a ti. palabras para despedirte y también ofrecer tus consultas, ¿verdad? Que estás disponible para consultas. Sí, agradecer una vez más la invitación, Brenda. Ha sido muy interesante el tema que hemos conversado hoy. Yo sé que puede haber muchas preguntas adicionales de las personas que nos están viendo, pero este proceso, este programa de la EB5 es muy específico. Siempre también le decimos a nuestros clientes, no todos los casos son iguales. Entonces, si tienen alguna otra duda, contáctenos o directamente a nosotros, a nuestras redes como @KibakiLawFirm, o a través de ustedes, si es que tienen ya algunos prospectos. Estamos siempre a disposición de todos ustedes para las consultas que necesiten, y agradecerles una vez más y nos vemos en el próximo programa. Bueno, gracias a todos por acompañarnos, por sus preguntas, por su apoyo. Y no olviden, nuestro próximo episodio continuaremos con el tema de inversiones con beneficios migratorios y será el de la E2. Nos vemos y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Dale alas a tu sueño americano.